Muy buenas noches a todos. Les damos la bienvenida hoy a nuestra reunión. Hoy tenemos a la doctora Jaisley Doria con una charla sobre puericultura del adolescente. Eh, Buenas noches, doctora. Buenas noches. Hola Buenas Laura, noches. ¿cómo estás? Hola a todos. Es un placer para mí estar aquí con ustedes. Vamos a hablar hoy sobre puericultura del adolescente. Es un tema bastante interesante, también bastante complejo. Confírmenme porfa si me escuchan bien. Sí, escuchamos bien. Perfecto. Bueno, mi nombre es Jessly Doria, yo soy médico especialista en pediatría de la Universidad del SINU y ahorita soy fellow de primer año de neurología infantil de la Universidad de Antioquia. Entonces, la puericultura del adolescente es un tema que es bastante complejo. La puericultura en general por etapas es bastante denso y tratar de condensarlo en una sola presentación es un poco complejo. La idea es abordar los principales desafíos y que podamos sacar el mayor provecho de esta presentación. Entonces, el adolescente o la adolescencia es una etapa bastante compleja que tiene diferentes etapas. Está la adolescencia inicial, la adolescencia media y la adolescencia final. Y viene justamente, tiene una raíz etimológica de adolecer, que es hacia adolece, o sea, hacia crecer. Y justamente ese periodo de pasar de ser niño a ser adulto es complejo porque se da una transición en la que hay cambios no solamente desde lo social, sino también desde lo mental estructural. El niño pasa de tener una autonomía, un grado de autonomía que depende de la etapa evolutiva en la que se encuentre, a la adolescencia, y en la adolescencia ya yo no soy niño, pero tampoco tengo las responsabilidades o la autonomía o la posibilidad de decidir por todo como lo tiene un adulto. Entonces es una etapa de transición y por ser una etapa transicional es bastante compleja porque representa desafíos, sobre todo desafíos emocionales, ya que las diferentes etapas del desarrollo evolutivo tienen justamente esos desafíos que hacen que el sujeto en la edad adulta sea capaz de en algún momento decidir por sí mismo e inclusive sea capaz de vivir completamente sin sus padres, que es el objetivo real de la crianza humanizada. Entonces, la adolescencia es una etapa muy compleja y la idea en esta presentación es hablar puntualmente de los cambios que hay en la adolescencia inicial, la adolescencia media y la adolescencia tardía, teniendo en cuenta una clasificación un poquito más amplia que va hasta los 21 años de edad, la adolescencia tardía. Con el fin de poder abordarlo de la forma de pronto más completa, no hasta los 18 años, como de pronto uno puede concebirlo, eh, teniendo en cuenta las características legales de Colombia, que un adulto ya es a partir de los 18 años. Entonces, pasamos a la adolescencia inicial. La adolescencia inicial se da entre los 10 y los 13 años. En esta edad hay varias teorías especulativas de conducta y desarrollo neurológico y ya comienzan los primeros caracteres secundarios. Esto es clave en esta etapa porque genera también cierto grado de desafíos. Aquí ya el niño, que ya no es niño, sino adolescente inicial, comienza a reconocer esos cambios y esos cambios van a tener impactos con diferente connotación según la etapa evolutiva. A medida que el desarrollo evolutivo avance, va a haber mayor impacto. Entonces, vamos a tener en esta etapa un crecimiento que es mucho más de distal a proximal, eso hace que uno se vea como más desaliñado, desgarbado. De hecho, cuando, no sé si alguno de ustedes ha visto fotos en este periodo de los 10 a los 13 años, uno dice, yo me veo como diferente. Es que justamente por el tipo de crecimiento en ese momento, uno se ve diferente. Entonces, hay cambios en el peso, en la talla, en el desarrollo motor, inclusive en la forma en la que comienza a verse el cuerpo y tenemos ciertas características, comienza a
como reforzarse la idea del egocentrismo. Los niños ya no son niños como son niños, ya son adolescentes, entonces estoy en una etapa de transición en la que no soy un niño sino un adulto, pero realmente la gente no me considera un adulto, aunque él sí comienza como a ver mayor grado de responsabilidad. Eh, Comienza a tornarse mucho más impaciente, quiere evitar el castigo a toda costa y ya comienza a formarse como de forma mucho más estructurada, obviamente en los primeros años, con la autonomía y la autoimagen que nosotros como padres y cuidadores podemos fortalecer. Eh, Aquí se inicia en los primeros años el concepto de autoconcepto, pero en esta etapa es clave porque ya hay una formación de la identidad que se está consolidando. O sea, esto es una etapa de consolidación. Esta etapa entonces es clave justamente por eso. Y con la familia comienzan a explorarse ciertos grados de límites. Entonces comienza a haber un límite entre la dependencia y la independencia en el tema familiar. Ya con los compañeros hay filiación con personas del mismo sexo y con respecto a la sexualidad, ya comenzamos a tener los caracteres sexuales secundarios, pero hay esto es lo que predomina, mucha ansiedad y dudas con respecto al tema sexual. Justo en esta etapa, cuando nosotros revisamos un poquito de historia, nos damos cuenta que en la Biblia hay un ejemplo que a mí me parece maravilloso y casi siempre lo comento, y es el ejemplo de Jesús. Jesús tenía, según lo que dice la Biblia, 12 años cuando ellos van a Jerusalén, como en las fiestas de la Pascua, y cuando están en las fiestas de la Pascua, su papá y su mamá, los hombres andaban, hombres con hombres y las mujeres andaban con mujeres, y cuando van a regresar hacia su casa, se dan cuenta de que no están con ninguno de los dos, tiene a Jesús, y comienzan a buscarlo de forma desesperada, y cuando llegan al templo lo encuentran junto con los demás maestros, y él les pregunta, ¿por qué me buscas? ¿O por qué me buscabais? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me era necesario estar? Entonces aquí vemos un ejemplo de un adolescente inicial, que comienza a hacerse cuestionamientos no solo de sí mismo, sino de su entorno. Esta etapa es clave porque en esta etapa el niño que ya pasa a ser adolescente inicial comienza a cuestionar mucho a los papás, y por eso en la familia pueden haber muchos conflictos porque comienza a cuestionar lo que el padre dice y lo que el padre hace, que muchas veces no es coherente. Entonces por eso se torna un desafío, y me parece el ejemplo de Jesús un ejemplo muy claro de cómo se da ese cuestionamiento, sobre todo en las etapas iniciales de la adolescencia. Ya en la adolescencia media tenemos un gran interrogante que es ¿quién soy? Esta se da entre los 14 y 17 años, ya si nos damos cuenta aquí los caracteres sexuales están mucho más consolidados, el pensamiento abstracto se está consolidando también, y ya comienzo a cuestionarme esto, implicaciones futuras, que me parece una de las cosas más complejas de la adolescencia media. Yo comencé a estudiar medicina a los 16 años y hoy digo, uy, no, uno tan chiquito estudiando, decidiendo qué va a hacer el resto de su vida, es un tema muy complejo, y de hecho muchas veces, justo por estas decisiones tan trascendentales, muchas personas deciden cambiar qué era lo que querían, por ejemplo, en proyección de vida profesional, porque tomaron una decisión de pronto muy temprano. Entonces, esta etapa es muy clave porque ya comienza a hacerse el concepto de introspección mucho más consolidado, y está muy relacionado con quién soy yo, quién es Jesly, cómo me defino, qué me gusta, qué no me gusta. Y esto está en las diferentes esferas, podemos ver un aumento de la vulnerabilidad por justamente ese cuestionamiento que se genera. También el tema de la empatía se fortalece. También hay una preocupación en la autoimagen y el autoconcepto, porque es lo atractivo, cómo me veo a mí misma y cómo me considero, porque está la introspección mucho más consolidada. En la familia comienzan a haber un poco más de conflictos porque hay un conflicto por el control, porque ya yo me siento un adulto, yo soy un adulto, puedo tomar decisiones, y yo puedo decidir qué voy a estudiar, puedo tomar decisiones, y en realidad sigue siendo un adolescente, o sea, sigue siendo un sujeto que está bajo la responsabilidad de un adulto.
También hay una lucha por la aceptación porque yo me comencé a generar la pregunta de quién soy. Y si esa respuesta yo la acepto como sujeto. También justamente porque ya hay mayor grado de libertad, porque el desarrollo evolutivo avanzó, hay más autonomía y comienza a haber una separación con los progenitores, o sea, con los padres. Con respecto a mi grupo, entonces hay una mayor relación con mis pares. También hay una mayor preocupación por la cultura en la que me quiero sentir cómodo, quiero sentirme parte de ella y se cuestiona uno por qué, en qué estoy conforme o con qué estoy conforme o con qué no. Y con respecto a la sexualidad, esta es una etapa de inclinación sexual, inclusive en la mayoría de los casos, entre los 14 y los 17 años se da el inicio de la vida o de la actividad sexual. Ya la adolescencia final es una etapa donde desde lo cognitivo moral hay un mayor sentido de perspectiva, identidad, ya soy más consciente de la ley y la responsabilidad. Igual tengo de 18 a 21 años. Tengo una imagen que se supone que debe ser más estable. Esto hay múltiples factores que pueden influenciar en cómo se da el proceso de autoconcepto de identidad, pero ya se supone que en este momento debe estar consolidada. Y con respecto a la familia, ya hay una separación más de lo emocional y físico, porque ya yo soy más autónomo, ya soy un adulto, y comienzo a cuestionarme cuáles son las relaciones o cómo es la relación que yo quiero tener con mis padres. Y esto me parece clave porque yo en este tema soy como muy insistente como pediatra, porque a veces a nosotros se nos olvida que el objetivo de la crianza humanizada es crear seres humanos que puedan vivir sin sus papás. Y cuando yo como padre no le doy las herramientas a mis hijos para que puedan vivir sin mí, no es ser negligente, sino dejar que también los niños asuman la responsabilidad. Por ejemplo, si tú tienes que hacer una tarea y no la haces, ¿cuál es la consecuencia? Entonces, no, yo no quiero que a mi hijo lo regañe el profe, entonces le hago la tarea. Ahí yo estoy evadiendo la responsabilidad que le corresponde a mi hijo y cuando él sea adulto, él no va a ser capaz de asumir las responsabilidades de sus actos. Entonces, es importante recordar, y por eso meto la cuña de crianza humanizada y humanizante, que nosotros tenemos que hacer que nuestros hijos comiencen a ser responsables también por las decisiones que toman. Obviamente esas decisiones se dan como la complejidad de esta va acorde al desarrollo evolutivo. Con respecto a los compañeros, ya uno comienza como a establecer mucho más límites, cuáles son las relaciones que quiere sostener y cuáles no. La identidad sexual, esta etapa es clave, porque aquí hay una consolidación de la identidad sexual. Aquí se centra esa identidad en la intimidad y se busca que la relación sea estable. Entonces, esto es como un punto muy importante en esta etapa final. Entonces, este es un neuropsicólogo muy importante, habla sobre todo estudia mucho lo que es neurociencia del adolescente y dice que el paso de la niñez a la adultez no es lineal. La adolescencia es una época de cambios maravillosamente dinámicos en el cerebro que todavía seguimos estudiando y seguimos aprendiendo. Entonces, este es un estudio, este es el QR, si lo quieren buscar, me pareció muy interesante, sobre la neurobiología del adolescente. De hecho, en los últimos 5 años ha habido muchos cambios en los paradigmas sobre la visión del desarrollo del cerebro, que siempre se ha visto como maleable, flexible, que justamente el desarrollo neurológico de los adolescentes se relaciona mucho con la inmadurez de los circuitos límbicos, que esa inmadurez de los circuitos límbicos, sobre todo en el cuerpo estriado ventral, se relaciona mucho, o sea, lo que se ha estudiado es que con conductas de riesgo, conductas sexuales de riesgo, impulsividad. Y aquí vemos en este modelo la interacción de la corteza prefrontal y el cuerpo estriado ventral a lo largo del desarrollo. Si nos damos cuenta, el circuito en los primeros años el circuito frontolímbico en los primeros años aún no está desarrollado. Aquí lo vemos como en líneas que no están completas, ¿cierto? Y como no está completo, pues no hay madurez. Pero con el desarrollo, las conexiones funcionales, las regiones, diferentes regiones cerebrales comienzan a fortalecerse y comienza a haber una modulación que va de
arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba cuando ya está consolidada. Entonces, el sistema subcortical usualmente madura mucho más rápido que la corteza prefrontal. Eso hace que el adolescente sea mucho más maleable al tema de toma de decisiones, sobre todo en cómo influencia el grupo al adolescente. Si nos damos cuenta, hay una relación aquí en el adolescente, una relación del circuito, o sea, la maduración de este circuito no se está consolidando, sino que va de el cuerpo estriado ventral hacia la corteza prefrontal, pero no hay un sistema de contrarregulación, o sea, no es bidireccional, no es también de la corteza prefrontal con el cuerpo estriado ventral. A lo que eso, ¿en qué se traduce eso en la práctica clínica? En que como las maduraciones o las proyecciones subcorticales su maduración es mucho más temprana, la maduración prefrontal que va de arriba hacia abajo es inmadura. Entonces, el control de impulso es más limitado. Pese a ello, en estudios justamente del doctor que les mencionaba anteriormente, en estudios de neurociencia se comienza a discutir este paradigma y se ha encontrado que en los niños que el cuerpo estriado ventral, si bien es cierto, se asocia a consumo de sustancias y sexo sin protección, esto es como el paradigma que siempre se ha planteado, según el entorno, y esto es clave, o sea, según con quién te relaciones, cuál es tu entorno, por eso es muy importante que como los papás tengan, uno no lo ve así cuando es adolescente o cuando es niño, pero la importancia de que los papás supervisen cuál es el círculo de uno es clave, porque tu círculo en la adolescencia influye mucho en las decisiones que tú tomas. El entorno puede ser asociado, por ejemplo, a conductas de seguridad imitativas, como el uso de cinturón de seguridad o inclusive hasta la participación en las protestas sociales pacíficas. O sea, el entorno es clave para ver cómo se da la relación justamente de esos circuitos en la adolescencia. Entonces, en Colombia hay una resolución que es la 3280 que justamente busca favorecer los derechos de los adolescentes, el aprendizaje, el desarrollo, las habilidades de comunicación efectiva y el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, que esto es un tema eh, muy complejo. ¿Por qué? Porque nosotros somos el país del Sagrado Corazón de Jesús y la planificación familiar la tomamos como un tabú. Eh, había un profesor en Bogotá que alguna vez le enseñó a sus estudiantes a hacer planificación como de 14 años y cuando comenzó a hacer el programa de planificación les dijo que cada uno trajera un método que usaría y los papás casi se mueren, casi lo echan, pero en ese colegio que tenía una de las tasas más altas de embarazo en adolescentes de Bogotá, bajaron impresionantemente por la planificación. Entonces, esta resolución busca hacer una desmitificación y justamente ustedes como futuros médicos, los que me estén aquí, de pronto estudiantes de medicina, que sean ya médicos, inclusive residentes de pediatría, nosotros tenemos una responsabilidad social. La planificación es un tema que no solamente le compete al ginecólogo, sino también a nosotros como pediatras, porque eso impacta tremendamente el desarrollo de una ciudad y de un país, o sea, poblacionalmente. Entonces, justamente el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos es clave y no solamente se limita a la planificación familiar, sino también al libre desarrollo de la personalidad. Entonces, la resolución habla de que se debe hacer un análisis detallado, de que debe haber una valoración física completa y de inclusive de salud mental y que inclusive si se puede hacer, si el adolescente acude a consulta con la madre, considerar la posibilidad de que en algún momento salga para hacer la consulta, que no hayan de pronto sesgos al momento de dar la información por la persona que escucha. Igual eso depende del contexto y uno tiene que ahí actuar como con mucha prudencia. Entonces, básicamente lo que habla la resolución es hacer la valoración por odontología, hacer exámenes que serían hemoglobina, hematocrito, VIH, BRL, inclusive BCG cuantitativa, dependiendo del contexto, hacer la consulta anticonceptiva y favorecer la vacunación. Entonces,
Como lo había dicho ya anteriormente, el mejor padre acompañante es el que es prescindible cuando el periodo de la crianza avanza. Y en el tema de adolescencia nos damos cuenta que es un tema bastante complejo. Entonces, en aras del tiempo y como para puntualizar ciertas cosas, voy a tocar un tema que para mí es clave en adolescencia, que puede comenzar de pronto en etapas un poco antes, preadolescencia y escolar, pero que en la adolescencia se consolida y que nosotros a veces pasamos por alto. Nosotros hemos escuchado todas noticias de un adolescente llega a Estados Unidos y ataca a todos sus compañeros y era víctima de acoso y nosotros aquí decimos, ¿y qué pasa en Colombia? En Colombia el acoso también es una realidad y los adolescentes son los que son las principales víctimas de acoso. Entonces, cuando nosotros hablamos de acoso y ciberacoso, hay un proyecto que tiene la Academia Americana de Pediatría que se llama Resilient Project, que es un proyecto justamente que busca crear entornos seguros escolares y también entornos familiares para el libre desarrollo de la personalidad. Entonces, cuando nosotros vemos el acoso no es más que un comportamiento agresivo que parte de un principio, que hay un desequilibrio de poderes, que tiene una conducta repetitiva y que tiene una intención de hacerle daño, ya sea físico, psicológico o social. Esto es, o sea, si nos damos cuenta, en cualquier entorno yo puedo ser víctima de acoso, no solamente es en el entorno escolar por parte de mis compañeros, o sea, de mis pares. Yo puedo ser víctima de acoso, por ejemplo, por un profesor, porque hay un desequilibrio de poder que puede tener una conducta repetitiva que tiene la intención de generarme un daño físico, psicológico y social. Y aquí, aun cuando de pronto no es parte del tema, tengo que mencionarlo, casi la mayoría de los estudiantes de medicina, pues yo terminé, por ejemplo, medicina muy chiquita. O sea, yo terminé un año después de terminar la adolescencia tardía, o sea, a los 22, muy chiquita. Entonces, cuando tú eres tan pequeño, uno no logra como dimensionar muy bien el tema de quién me está haciendo daño y con qué intención lo hace. Y en medicina pasa mucho que nosotros tenemos una forma de educación que hemos perpetuado y que creemos que son las correctas y que también rayan en un desequilibrio de poder, una acción repetitiva y una intencionalidad que puede hacerle daño a uno como estudiante. Y que también nos toca aprender a reconocerlo. Entonces, eso como para que los tengan en cuenta. Si en algún momento ustedes sienten que hay un desequilibrio de poder, ya sea de un profesor o de un par, que tiene una acción repetitiva con intención de dañarlos, hay que denunciar porque es la única forma de hacer que cambien las cosas y que tengamos entornos seguros también en la educación universitaria. Entonces, puntualizando nuevamente en los adolescentes, se da el mismo concepto, o sea, el mismo concepto de acoso se aplica en los diferentes grupos etarios y hay diferentes tipos de acoso. El ciberacoso es un fenómeno que cada día se estudia más. De hecho, mi tesis de grado para optar por el título de pediatra fue en factores del clima social familiar y escolar que se relacionan con los roles de víctima y victimario en bullying y ciberbullying. Lo hicimos con 300 estudiantes de un colegio público, es un trabajo muy bonito y nos dimos cuenta de cómo las dimensiones sociales en entorno escolar, de cómo yo me siento, si yo me siento seguro con mi profesor, si yo tengo una red de apoyo con mis compañeros, si hay buenos canales de comunicación con mis compañeros, cohesión de grupo, todas esas dimensiones influyen en los diferentes roles de víctima o victimario en los diferentes escenarios, en acoso y ciberacoso. Pese a ello, el ciberacoso es un fenómeno que dista un poquito y que podría cambiarse, igual se necesitan como más investigaciones, según el estrato, porque el acceso a los dispositivos tecnológicos marca también como la pauta en este fenómeno. Lo que sí encontramos en este trabajo es que los que eran víctimas de acoso en la virtualidad se convertían en victimarios justamente porque en el ciberacoso no hay una figura presente, entonces hace que pueda haber un cambio en los roles o en ese desequilibrio de poder. Entonces es un fenómeno que se está estudiando, que requiere más investigaciones, que los invito también a que lo estudien, no, pues sobre todo en los entornos escolares universitarios, que a veces lo pasamos mucho por alto, pero que son realidades. Entonces, hay diferentes tipos de acoso, llameante, acoso, expulsión, exclusión, interpretación, el ciberacoso y el sexting, que es el enviar fotos desnudas de otra persona que no tenga ese consentimiento, que no exista ese consentimiento y esto es mucho más común de lo que uno cree y realmente todos estos tipos de acosos tienen grandes
consecuencias en el sujeto. Ya luego cuando hablamos de acoso también nos damos cuenta que no solamente se da en entornos escolares o externos a la familia, sino que también yo puedo ser víctima de acoso, por ejemplo, en mi familia. Entonces, aquí tenemos un cuadro que se llama La muerte de Abel, que lo hizo Giorgio Vasari, que, bueno, le hizo como la descripción Giorgio Vasari, pero realmente lo pintó Tiziano, que es un pintor italiano renacentista, y muestra cómo la relación de dos hermanos se convirtió en uno de las historias más entretenidas o más cuestionables inclusive de la Biblia. Entonces el acoso entre hermanos es una realidad y asombrosamente el 40% de las relaciones de los hermanos están bajo intimidación, es decir, que el 40% de las familias tienen algún tipo de acoso entre hermanos, que esto me parece gravísimo. Y si nos damos cuenta, es justamente un desequilibrio de poder que se repite varias veces y que cumple con un propósito que es de infligir daño psicológico, social, físico y va dirigido hacia un hermano. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo para que en la familia también haya acoso con los adolescentes? Ser hermano varón, que se tenga cercanía en la edad, familias numerosas y este es clave. Y esto es ejemplo. Si yo en mi casa considero que la violencia es la forma de corrección, si yo he normalizado a tal punto la violencia que cuando soluciono un problema o tengo algo con alguien, creo que esa es la respuesta, normalmente son conductas que son imitativas, o sea, lo aprendí viéndolo. Y es tremendo porque la violencia doméstica es una realidad en Colombia que nosotros no logramos dimensionar. Y la violencia que nosotros tenemos histórica es también terrible y el impacto que puede tener en la vida, no solo de un individuo, sino como sociedad, no, yo creo que no lo logramos dimensionar. Y justamente estos espacios académicos deben hacernos a nosotros comenzar a cuestionarnos los paradigmas que hemos aceptado en nuestra sociedad y ese cuestionamiento debe llevarnos a un cambio. Y en la familia como núcleo principal es clave. Aquí también vemos un cuadro de José. A José lo vendieron los hermanos a Egipto por envidia, porque él era como el consentido de su padre. Entonces, si nos damos cuenta, en toda la historia de la humanidad ha habido o se ha presentado el tema de acosos entre hermanos, pero cuando hablamos ya como un poco más de estadística, nos damos cuenta de que el trato diferencial puede ser un factor de riesgo, como lo vemos aquí en José, pero que yo sea, por ejemplo, adoptado o, o que venga de una familia que solo esté mi mamá o solo esté mi papá, no influye en la estadística de cómo se presenta el acoso entre hermanos. Entonces, si yo como padre o como cuidador sospecho que un adolescente tiene un problema, puede que ya el problema sea bastante grave. Y eso es lo complejo. Entonces, ¿qué recomendaciones se le puede dar a los papás con respecto al abuso, con respecto al maltrato? En los adolescentes, lo primero es escuchar y hablar. Si nos damos cuenta, pasar tiempo, enseñarles, ayudar a tener buenos amigos y orientación clara. Esto habla de una relación. Y yo no puedo tener una relación con una persona con la que no comparto tiempo. Entonces, es clave el tiempo que como padres invertimos realmente, no las cosas que damos, sino el tiempo que damos. Y esto del ejemplo, ya lo habíamos visto, por ejemplo, en los factores de riesgo para el acoso en la familia. Entonces, las acciones valen más que 1000 palabras. Los niños realmente sí se dan cuenta de lo que dicen y hacen sus padres. La prevención comienza cuando usted empieza a hablar y escuchar a su hijo, o sea, cuando tiene una relación con su hijo. Entonces, hay varias estrategias que le podemos dar a los padres, por ejemplo, que confíen en sus instintos, que supervise la situación, que esté atento con herramientas de privacidad y sobre todo consultar. Esto es clave.
el pediatra como puericultor tiene un rol importante en todo lo que es pautas de crianza. Y ya casi finalizando, voy a tocar rápidamente un punto que también es sumamente clave en el adolescente, que es el sexo. Entonces, el sexo es una noción de múltiples facetas. Aquí la podemos ver que tiene múltiples componentes: sexo cromosómico, sexo gonadal, sexo hormonal, hormonal fetal, el morfológico interno y externo, el hipotalámico, el sexo por asignación de crianza, el sexo puberal y el rol de género. Todas estos componentes se relacionan y permiten de algún modo desarrollar la identidad sexual del sujeto, que es la capacidad de autopercibirse en los diferentes aspectos de la sexualidad. Se supone que por lo menos deberían de haber 4 componentes. Usualmente es el sexo asignado al nacer, la identidad de género, la expresión de género y la orientación sexual. Entonces, en términos relacionados con el género, es un tema que es bastante complejo. No voy a entrar en detalles, pero sí voy a mencionar ciertas cosas. Si se dan cuenta, si recordamos un poquito, en la adolescencia tardía ya hay una consolidación de mi identidad sexual, pero más o menos entre la adolescencia inicial y la media se comienza a hacer ese periodo transicional de consolidación. No quiere decir que no hayan ideaciones con respecto a la sexualidad en etapas previas, pero la consolidación se establece aparentemente en estos periodos. Entonces, ya yo comienzo a tener eh, esa consolidación, y cuando yo tengo esa consolidación puede haber choques con respecto a lo que a mí me enseñaron, con respecto a lo que me enseñaron en mi casa, con respecto a lo que acepta la sociedad y con lo que acepta mi comunidad. Y eso puede ser bastante difícil, sobre todo en la adolescencia y en cualquier grupo, pues en cualquier edad de la vida, pero en la adolescencia mucho más por todos los cuestionamientos que abordamos al inicio de la presentación. Entonces, en identidad de género, básicamente es la percepción que tiene una persona de sí mismo y su relación con el género, que también puede estar de pertenecer, por ejemplo, a transgénero, género no binario, queer, género fluido. El rol de género no es más que el papel que desempeña esa persona en la sociedad y que habitualmente está relacionado con un rol femenino y masculino. ¿Cierto? La expresión de género son esas características de la personalidad o de mi comportamiento que en determinada cultura se relacionan como femeninas y masculinas. Y el género no conforme, o también llamado disconforme o inconforme, es decir, cuando un niño es predominantemente femenino o una niña es predominantemente masculino. ¿Por qué es importante comenzar a hablar de esto? Porque a nosotros en atención en salud nos toca tener en cuenta que las personas del colectivo LGBTIQ+, deben de tener unos principios inherentes a la atención a salud, y sobre todo los adolescentes. A veces nosotros lo vulneramos mucho porque en la adolescencia uno suele creer, sobre todo de pronto las personas con una visión de vida mucho más clásica, que o sea, por ejemplo, como dicen, como yo voy a dejar que este niño quiera hacer una transición si es un niño. No es un niño, es un adolescente, que hay un proceso para llevarlo, tiene derecho a cuestionarse y estamos aquí para apoyarlo, porque no es una decisión que yo tome sobre mí, sino que yo tengo que reconocer la autonomía de mi paciente como un sujeto de derecho, que no se da solo en la adolescencia. El niño como sujeto de derecho es un principio que es inherente. Entonces, ¿cuáles son esos principios en la atención? Uno, la disponibilidad es que debe haber presencia de personal sanitario con conocimientos y competencias en el colectivo LGBTIQ+. Accesibilidad es que los jóvenes puedan acceder de forma rápida y relativa a equipos que tengan justamente esa relación, o sea, que sepan manejar cada una de las necesidades que tengan las personas del colectivo, que además haya aceptabilidad por parte del centro clínico, o sea, que culturalmente tengan las competencias apropiadas para poder relacionarse y ser inclusivos. Y equidad es que, independientemente del nivel de atención, todos los jóvenes del colectivo LGBTIQ+, puedan tener una atención de calidad. No solamente por yo pertenecer al colectivo, sino porque la discriminación tiene facetas, o sea, tiene, por así decirlo, ni siquiera facetas, sino
que dependiendo de las características que yo tenga, yo puedo ser mucho más o menos discriminada. Por ejemplo, no es igual ser mujer trans negra a ser mujer trans blanca. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos, por ejemplo, el microrracismo que no hemos podido todavía erradicar y que inclusive nosotros tenemos que trabajar frases como qué negra tan bonita es microrracismo y a veces no nos damos cuenta de ello. Entonces, en equidad hay que hacer que el colectivo no solamente tenga acceso a los servicios de salud, sino que también se pueda respetar la raza, la etnia, la lengua, inclusive un tema que a veces pasamos mucho por alto y es la capacidad económica. La capacidad económica puede estar relacionada con la calidad de los servicios de salud a los que pertenecemos o la calidad de los servicios que recibimos. Entonces, la homosexualidad está presente en el mundo animal. De hecho, los macacos japoneses tienen comportamientos homosexuales, las hembras, y aun cuando nosotros culturalmente nos han enseñado que los animales tienen el sexo solamente con fines reproductivos, hay animales que practican la homosexualidad, así que la naturaleza muestra que realmente no debería haber una aversión con respecto a la homosexualidad. Pero históricamente a nosotros sí nos han enseñado que hay cosas que se pueden permitir y qué cosas no se pueden permitir. De hecho, existe un estigma social por lo que no es heteronormativo y justamente ese estigma social por lo no heteronormativo no tiene un año, sino que tiene miles de años. De hecho, a muchas personas por ir en contra de lo normativo, los llamaron brujos y inició esa cacería de brujas, entre ellos muchos científicos y mujeres científicas que fueron capaces de alzar su voz y quejarse con lo que consideraban una verdad absoluta y usaron justamente la religión para matarlas. Y a nosotros en el tema de género pasa que nos enseñaron a, a rechazar lo que no es correcto aparentemente, pero como dice esta frase anónima, nos enseñaron a tenerle miedo a las brujas, pero no nos enseñaron a temerle a la iglesia que las quemaba vivas. Entonces, es un momento también para cuestionarnos cómo es nuestra relación con las personas que piensan diferente y sobre todo en la adolescencia, que es una etapa tan clave y tan crítica. Entonces, como recomendaciones finales, nosotros partimos de una crianza humanizada y humanizante, del niño como sujeto de derecho en las diferentes etapas del desarrollo evolutivo, reconocer el rol de la familia y de la sociedad es clave. De hecho, Amala y Kamala en 1922 fueron dos niñas hindúes que fueron rescatadas de una manada de lobos que las estaba criando. Cuando las rescataron, ellas caminaban como lobos, comían como lobos, tenían comportamientos como lobos. De hecho, encontraron a una de 5 años y otro de 8 años. La más pequeña falleció. La mayor duró más o menos 10 años, alcanzó a caminar, pero la familia de cristianos que la rescató decía que o sea, que ella era una persona diferente por su entorno, por quién la había criado una manada de lobos. Y de hecho, cuando ella estaba asustada o quería correr, no caminaba, sino que corría en 4 patas. Entonces, con este ejemplo, con esta historia, nos podemos dar cuenta del rol de nuestra manada, que sería nuestra familia, en nuestras interacciones sociales en las diferentes etapas del desarrollo. Por eso la familia es clave y es centro para poder hacer el abordaje de cada una de estas etapas del desarrollo evolutivo. Entonces, como pautas de crianza, siempre recordar que la relación padre-hijo es bidireccional, es de crecimiento mutuo, y el hecho de que sea bidireccional es lo maravilloso porque el papá que recibe a su hijo recién nacido no es el mismo papá a los 20, 25 años, o sea, cambia así como cambia el hijo. Entonces, los padres son el ejemplo de autoestima, autonomía, libertad. La realización del padre en las diferentes áreas de la vida es un ejemplo para los hijos. Cada hijo es único, hay que reconocerlos, hay que conocerlos y reconocerlos en las diferentes etapas. El amor y la ternura es imprescindible en la crianza. Lo que hablábamos se aprende por el ejemplo y definitivamente el ensayo-error también hace parte de la vida y a veces nosotros como padres no lo queremos reconocer. La violencia emocional existe y es tan dañina como la física, no solo en entornos tipo familia, sino también en entornos académicos. Nuevamente, cuña, si usted es víctima de violencia emocional,
que es una realidad no solamente en los niveles de pregrado, sino posgrado, inclusive su especialidad, hay que denunciar porque es la forma de hacer cambios que se puedan sostener en el tiempo. Tal vez los sistemas de educación, sobre todo médicos, ha perpetuado estas formas violentas porque alzar la voz hace que te recriminen, pero en algún momento la sociedad sé que va a cambiar, solo que la violencia nosotros la tenemos tan arraigada que es tan difícil dejarla en todas las esferas de la vida, pero en algún momento va a pasar. Por ejemplo, estas clases de puericultura van a dar resultado tarde que temprano, y cuando lo hagan van a ser por personas que fueron consecuentes y fueron capaces de decir la violencia emocional no debe permitirse. Y esto que es clave, que es que el subsistema padre-hijo difiere del subsistema conyugal. Y esto es para los que no tienen hijos y para los que tienen. Si usted tiene hijos, su relación con su pareja no es igual a su relación con sus hijos, son subsistemas diferentes. Y si usted quiere tener hijos en algún momento, tiene que ser consciente de que esa persona va a seguir teniendo una relación con usted, así en algún momento se separe. Y si se separan, su relación como pareja es diferente a su relación como padres. Entonces, hacer esa separación hace que la relación sea mucho, mucho mejor. Y termino preguntándoles qué le dirían ustedes a su yo adolescente. Muchísimas gracias por esta invitación. Este es mi Instagram académico, @doctora J. Doria. Mi correo también por si quieren contactarse. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda en particular con respecto a la presentación. Doctora, muchas gracias. Muy interesante la presentación. Y muchas gracias pues a los chicos por asistir. Ya si necesitamos pues las diapositivas, nos contactamos con usted. Muchas gracias. Con todo gusto. Bueno, Hasta luego, que hasta estén bien. luego.